tengo mucho talento. Sé hacer 10 cosas a la vez. La colada y coser, jugando a la play con el nene, mientras se hace la sopa. Bienvenidas, manolitas, a este ratito a la fresca. Hoy, desde una casa particular, la casa de una periodista particular que acaba de publicar recientemente un libro muy necesario, ¿vale? Porque trata un tema escabroso. Escabroso quiero decir que levanta muchas ampollas. No contaban con las madres de Nuria Coronado Sopeña. Nuria, bienvenida a Manolitas a la Fresca. Hoy vamos a hablar de la lucha de las familias contra el fenómeno trans en los casos de disforia acelerada de género. Vale, entonces, pues bienvenida. Bienvenida aquí a esta que es mi casa, que es la casa de todas. Bienvenidas también, cuando lo veáis. Nuria Coronado es escritora, es periodista, escribe en El Común, escribe en Crónica Libre, en Geoviolencia, es feminicidio.net, ¿no? Sí, pertenece efectivamente. Y de la asociación La Sur. Y también en el blog La Voz de Todas. Siempre el feminismo. Siempre. Feminismo. Hasta cuando se duerme. Feminismo sobre todas las cosas. Así que bueno, ¿qué tal estás? Bueno, es un momento en mi vida un poquito delicado, pero como hay que aprender de todo, pues va como la montaña rusa, ¿no? Un día arriba, otro día abajo, y bueno, intentando dejar atrás lo que duele, pero quedándonos con el recuerdo en mi caso de la falta de mi madre ahora. Curioso, porque fíjate, no contaban con las madres y bueno, al final no pudo verlo, no pudo tocarlo, y aprendiendo continuamente también de todas las madres que están en cada uno de los capítulos y que están al fin y al cabo en el presente de la lucha, ¿no?, que llevamos a cabo. Desde algo tan bonito y tan duro como es reclamar, pedir y luchar por lo que nos pertenece, que es la mitad de todo y que todavía no llegamos ni a un cuarto a mitad. No, por supuesto, sí, eso es así. En este libro lo que has hecho es entrevistarte con un montón de madres, sobre todo familias, que están sufriendo la circunstancia de, pues esto, una disforia acelerada, ¿no? O sea, un día llegan sus criaturas adolescentes a casa y dicen, soy trans. Así, de repente. Sin haber comunicado nada anteriormente, ni haber tenido ningún otro contacto con el mundo trans, ni sobre todo lo más importante, que nunca han tenido problema ni con su orientación sexual, ni han tenido problema con su cuerpo, no han tenido disforia de género. Sí. El problema es que, claro, cuando somos jóvenes, pues todas queremos estar dentro de ese grupo y dentro de lo que está de moda, y no quieres estar fuera de aquello, ¿no? Y ahora, como se ha puesto de moda algo que parece un poco pernicioso y que es como muy divertido, muy brilli, pues claro, cuando estás en un momento vital de tu vida donde todavía ni siquiera te has creado como persona, estás aprendiendo, es muy fácil que te manipulen y es muy fácil que te digan, mira, vete por ahí, y no te están diciendo que el irte por ahí es tirarte casi a un precipicio. Y ya no solamente, el 80% que son niñas, normalmente quienes están sufriendo esta disforia de género de inicio rápido, sino lo que implica, ¿no? Porque cuando hablamos de hay un caso en una casa, en realidad eso lo tenemos que multiplicar por esa madre, ese padre, los hermanos, las hermanas, abuelos o abuelas. Sí, porque es una situación para toda la familia. Efectivamente, e incluso para el círculo de amistades también, ¿no? Porque en muchos casos se están encontrando estas madres que, claro, como esta propaganda terremótica es por tierra, mar y aire, aparece, pues claro, la mala madre es la madre por no apoyar a su hijo o a su hija, ¿no? Cuando hay que ser quien se quiere ser, ¿no? Esta frase que se oye tanto, que es vacío total y absoluto, porque somos quienes somos y quienes nacemos, por lo tanto no tenemos que sentirnos otra cosa que quienes ya somos seres humanos y humanas. Y entonces, claro, esto llega, y cuando llega, entra por casa, cierras la puerta, y es un camino de 5 o 6 años mínimo que se están encontrando las familias de lucha
y no siempre, por desgracia, que podamos poner la etiqueta de un final feliz, que es ser consciente de lo que está pasando a esta criatura, ¿no? Y esta realidad nos está contando, y por eso creo que había que contarla desde ese punto de vista de la maternidad, porque, como decía, y una de las frases que hay aquí, que se la cogí prestada a la abuela de Arita Mitten, que es una cantautora y buena amiga, ¿no? Dice, cuando una mujer pare nace el mundo, ¿no? Sí. Y es verdad, ¿no? Qué pena que ese mundo que tú das a luz se vea roto y se vea, no sé, triturado incluso por una ideología que lejos de querer el bien hace muchísimo mal. Vale, vamos a empezar. Yo creo que como este es un tema que levanta muchísimas ampollas, entre otras porque yo creo que nadie se dedica a explicar bien qué es la teoría queer, de dónde sale, hacia dónde va y qué es lo que las feministas radicales confrontan con esta teoría queer, que más que confrontar con la teoría queer en realidad es con una ley trans que quizás se ha aprobado demasiado rápido sin tener en cuenta un montón de flecos que a día de hoy se está comprobando que pueden ser perniciosos, sobre todo en las vidas de adolescentes, que es lo más preocupante. Entonces, si tuvieras que definir teoría queer, ¿cómo la definirías? Frente a abolicionismo de género. Misoginia en estado puro, ni más ni menos, porque desde el abolicionismo se trata de romper ese género que al final es el que nos daña, es ese constructo que nos construye en desigualdad cuando naces mujer a cuando naces hombre, entonces todo eso hay que bloquearlo, quitarlo del medio, y esto es lo que hace el género como identidad, cuando tú no eres identidad de género, eres la persona que has nacido con tus cromosomas, ¿no? Entonces la teoría lo que hace es divido y multiplico, como la teoría del pan de los peces, ¿no? Cuanto más géneros tengamos, como más posibilidades tenemos de ser más felices o ser como más diferentes, ¿no? Y en realidad lo que hace es destruir precisamente la base de lo que somos y de quiénes somos, ¿no? Entonces tendríamos que liberarnos de ese género, y lo que hacemos es cogerlo con los brazos, constreñirlo, y decimos somos identidad de género, ¿no? Y unimos dos palabras y lejos de liberarnos nos metemos todavía en una jaula pues muchísimo más peligrosa, porque ahí ya no estamos solamente hablando de que nos quieran construir una ideología que nos destruya como mujeres, que ya estamos destruidas, sino que es que además eso va detrás con una industria farmacológica de la cirugía de género también, como se llama, de la explotación reproductiva, porque el tratamiento de la ovodonación y de que luego tú, por si acaso el día de mañana quieres ser madre, pues puedas decir, venga, coja mis óvulos por si el día de mañana, ¿no? Entonces estamos vendidas a un mercado absoluto del capital, donde la materia prima somos el cuerpo, ¿no? Y eso significa ir luego muchísimo más allá, que es hablar ya del transhumanismo. Entonces lo queer es destrucción total y absoluta de la libertad por la que luchamos desde el feminismo, que es romper el género, y lo que nos hace es romper nuestros cuerpos a través también de algo como muy doloroso, ahora que se habla tanto de la salud mental, pues ese doble atrofiamiento de tu salud física y también mental, ¿no? Entonces es una ideología muy peligrosa que hay que explicar muy bien, con tiempo, con calma, para que, sobre todo las familias, porque yo creo que es ahí donde estamos llegando, y por eso la gente está abriendo los ojos, porque ya no está viendo que esto es algo residual, ¿no? De un grupo a este que le llaman el movimiento feminista las locas de siempre, sino que cuando están hablando con otras madres, otros padres, con un tío, con alguien en la piscina ahora, se están, oye, pues yo conozco un caso de, pues yo también, pues yo también. Yo también, si no ha pasado nunca, ¿por qué está pasando de repente? Entonces ahí donde empiezan las preguntas, y cuando tú les explicas claramente lo que esto significa, se echan las manos a la cabeza. Y es ahí donde se hace la fuerza, ¿no? La ruptura con ese poder de arriba que te quiere implicar y que te quiere vender la moto de la ideología de género, frente a esa ruptura que hacemos desde abajo, desde la base, pero cuando eso es como un efecto dominó, ¿no? Eso es imparable, y va a ser imparable. Afortunadamente ahora ya está empezando a ser imparable. Hace 10 años, cuando empezábamos a hablar de esto, nadie entendía nada,
y nos veían un poco como a las raras de siempre, pero ahora ya cuando están viendo que son niñas y niños y cada vez con edades mucho más bajas porque están inmiscuidos como generación nativa en las redes sociales y es por ahí donde se abre la puerta y entra todo, pues ya no estamos dispuestas las familias en absoluto, sobre todo las madres, que al fin y al cabo somos quienes todavía seguimos llevando ese peso de la educación y de los cuidados, ¿no? Vale. Esto ha quedado claro, ¿no? La teoría queer está siendo utilizada de alguna manera, bueno, de alguna manera no. Es la base, el cuerpo. O sea, por el neoliberalismo más salvaje, lo estamos viendo con el tema de la gestación subrogada, con lo que tú dices, todo lo que son la industria reproductiva. Y luego ya pues el paso más distópico, que es el transhumanismo, del que la inmensa mayoría de la gente no ha oído ni hablar, pero que se vale un poco de todas estas culturas y teorías de la diversidad, lo raro, para introducir la vía de la modificación corporal, la modificación genética y tal, en pos de mejorar la especie, la raza, llámalo X, ¿no? Y esto, claro, entramos en un terreno de la bioética súper peligroso que ya debería estar poniendo un poco sobre aviso a la comunidad científica y médica. En tu libro hablas de varias asociaciones médicas que ya están hablando un poco de poner todo esto un poco en cuarentena, porque claro, pues el tema de hormonar adolescentes y tal tiene unas secuelas físicas, psicológicas, que van a estar de por vida. Entonces es algo que hay que tener muy claro, y por eso tu libro trata de poner de manifiesto lo que están sufriendo estas madres, que están viendo cómo sus criaturas se están empezando a hormonar, se practican mastectomías y tal. En muchos casos quizás atravesadas por una moda o por algo que yo creo que todas las mujeres que hemos sido adolescentes podemos identificar muy bien: el malestar de género que tenemos en la adolescencia. En ese sentido, cuando somos adolescentes, las mujeres, muchas, nos sentimos incómodas con nuestro cuerpo. Nos sentimos incómodas con mostrar nuestro cuerpo, con que nuestro cuerpo, pues eso, el pecho que crece, el tal, sea visible. ¿Por qué? Porque provoca comentarios, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, muchas hemos tendido a taparlo, a llevar 3 camisetas más grandes, a llevar ropa ancha para no marcar nuestro cuerpo y tal. Entonces, todas estas cosas que han sido muy habituales en la adolescencia y que tras ese periodo de adolescencia se pueden pasar, porque yo lo digo, lo hablo en primera persona y bueno, y todas, yo creo que de alguna manera el llevar, pues si tenías más formas, no eras la típica delgada. En mi caso siempre llevaba blusas por abajo para que no se me viera y no se me marcara el culo. El problema era yo, no la sociedad, que me estaba diciendo que yo tenía que pertenecer a un cuerpo determinado, y todas igual, ¿no? Entonces eso multiplicado ahora en una época donde la sexualización y la cosificación la están desayunando, pero literalmente desde producto. Nos encontramos ahora mismo con lo de nocilla, o sea, es que a mí me estalla ya la cabeza cuando de repente una nieta le tiene que mostrar a su abuelo lo que es un Satisfyer. Estamos sexualizando tanto y estamos bajando tanto en la edad que al final no están disfrutando lo que merecen, una infancia. Entonces, si esa infancia se rompe, si esa etapa cada vez es más corta, ¿qué hacemos? Estamos creando... es que no hay madurez para crear adultos antes de tiempo. Creo que tenemos que tener unas etapas que están marcadas vitalmente para tú poder ser consciente de cada etapa de tu vida, lo que te está marcando. En la infancia siempre lo dicen todas las teorías científicas, ¿no? Es al final, dependiendo de lo que tú hayas vivido en un momento determinado, para bien y para mal, te forma esa adulta o ese adulto, ¿no? Y estamos viendo que sexualización, pornificación, cultura cada vez más de deshumanizante es la que está formando parte de esa escuela en la que están viviendo nuestros niños y nuestras niñas. Entonces yo no solamente pienso en el presente, sino el día de mañana,
salvo que tengas unas herramientas que te hayan ayudado, ¿qué generación vamos a marcar? Y que supuestamente esa generación es la que va a estar manteniendo un país. Y digo país, digo el mundo, porque realmente está globalizándose cada vez más, ¿no? Sí, sí. Entonces hablo de testimonios de las madres como el que tú me estabas diciendo, una madre de una hija que simplemente es lesbiana, su hija, un bombón de niña, me decía, es que mi hija es preciosa, es que van por la calle y se gira a la gente, hombres y mujeres, de lo guapa que es, y lo que ha hecho es raparse el pelo, hacerse camisetas grandes, con mangas que no se le vean los pechos porque encima tenía pecho, y dice, o sea, mi hija se está ocultando porque tiene miedo realmente de ser guapa, como si también se eligiera eso, o sea, no, somos lo que somos, a eso me refería antes con la identidad, ¿no? Sí, Quienes sí. somos quienes nacemos, pues seamos felices, esa es el verdadero desarrollo, la felicidad del ser humano, ¿no? No tener que estar pendiente de lo que te consideran que tienes que ser, sino que cada uno pues caminemos nuestro sueño, ¿no? Digamos así, y resulta que cuando encima naces mujer, te encuentras con que cada vez esto va peor. Porque en otras generaciones antiguas teníamos, sí, problemas gordos, ¿no? Pero yo creo que ahora todo esto, generado también por una vida de redes sociales instantáneas, donde se está colando una infoxicación, y eso ahí los medios de comunicación tienen mucha culpa, primero por la falta de formación que hay, porque esto también es reflejo de la falta de formación que hay en la sociedad, pero porque los medios de comunicación son empresas puras y duras, ya no hay medios como antaño donde ahí había en el corazón un pozo profesional de servicio público, y ya no hablo solamente de los medios públicos, sino de la profesión del periodismo es la de contar la verdad y no solo contar historias. Y cuando cuentas la verdad, lo que haces es incomodas a ese poder que lo que está haciendo es intentar taparla. Y ahora estamos en una sociedad donde tenemos tantos por aquí, por allí, que es imposible. Entonces, si no hay pensamiento crítico... Claro, todo es entretenimiento, no hay pensamiento crítico. Y el entretenimiento es un vehículo muy potente para entrar. Sí, de hecho, yo cada vez me planteo más que en las productoras debería haber especialistas en igualdad, porque, por ejemplo, todo el tema de la diversidad sexual está entrando en series, pelis y tal, pero está entrando a veces con discursos con muy poco rigor, quiero decir. Cero rigor. O sea, cero. Además es que a mí me da la impresión de que en ocasiones es como tenemos que meter la cuota, ¿no? Como antes había que meter la cuota feminista, pues ahora hay que meter esta cuota y metemos una persona trans, una persona no binaria, una persona no sé qué, tal cual, o hacemos comentarios. El otro día vi una peli que una chica que era lesbiana hacía un comentario y le soltaban, no seas terfa, ¿no? Pues eso, pero completamente fuera de lugar, ¿no? Porque ni se estaba hablando de teoría trans, ni se estaba hablando de nada de eso, y era como, el no seas terfa ya era como, pues, lo más negativo del mundo, de no vayas por ahí porque ya no eres guay, ya no eres... tal. Entonces, me da un poco la impresión de que esta infoxicación de la que tú hablas, lejos de aclarar nada, está confundiendo muchísimo y sobre todo, además, todos son contenidos que van a la gente más joven. Fíjate, frente a Agencia de Igualdad, que es lo que deberíamos de tener y lo que supuestamente estábamos logrando, y que por eso, como han visto que nos veníamos muy arriba y nos han dicho, ahí os vais a quedar quietecitas, sí. La Agencia de Desigualdad y la tortura está a la orden del día, pero es que en todos los mensajes que estamos recibiendo, porque dices tú, ¿por qué dicen ese comentario de terfa? Ese comentario está muy bien metido en ese guión, en ese momento. Hombre, claro. Porque no te creas tú que es algo que no. Está guionizado para que siga habiendo ese peso y esa culpa y ese señalamiento a quien realmente está luchando para que todo eso caiga y caiga para siempre, ¿no? Entonces, es que además me llama la atención que es al personaje de la lesbiana en la película, que dices... diversidad, ¿no? A eso le llamas diversidad, sí, ¿no? Sí. O sea, es que hay un poco, bueno, pues...
no sé a quién se lo oía el otro día, ¿no? Que la T se estaba comiendo toda el LGTBIQ+, ¿no? La T se estaba comiendo todo el resto de las siglas, ¿no? La T es corrupción total y absoluta. En todo lo que toca lo mata. Uh-huh. Y la orientación sexual ha desaparecido por completo. Claro, ¿Cuándo es que vas a esa es hablar otra. de lesbianas, bisexuales o de gays? Que la G sigue teniendo su poder, ¿no? Pero yo digo, lesbianas, ¿dónde estáis? Si sois muchas. Y ahí me meto todo porque creo que la defensa que tenemos que hacer de la diversidad como tal, esa es la sociedad que tenemos que tener. Uh-huh. Que esas personas que no tienen todavía, que no han llegado a esos lugares de poder, y es decir, que tengan un puesto de trabajo, una mujer que esté siendo maltratada para poder salir adelante, o la discapacidad, que si ya es difícil para una persona sin discapacidad, con discapacidad, dobles barreras, que no encuentran trabajo. ¿Por qué nos estamos encontrando con oposiciones donde se está reservando un cupo a una población mundial que se estima como mucho de un 1% como muchísimo? Es que esto es otra de Estamos las... hablando en España a lo mejor de entre 10.000 y 14.000 personas, que claro, como sigamos así se va a multiplicar por mucho. Claro, sí. Es que hace poco leía un reportaje que ya me río por no llorar, que es que el efecto climático también afectaba muchísimo más a la comunidad LGTB+. Yo digo, ya estamos llegando a unos momentos de delirio. ¿Por qué? Ay, porque se sienten tan afectados que... Luego es que además lees el reportaje y por te quedas como diciendo... porque son más sensibles. Son mucho más sensibles que cualquiera, sufren más que cualquiera. Entonces ya está bien el victimismo y de la pena, y por favor, seres humanos, tengamos esa neurona bien puesta ahí para decir, bueno, ¿qué sociedad estamos creando permitiendo que ese discurso entre y que lo compremos y lo abracemos? O sea, ves programas de televisión donde de repente un hombre toda su vida ahora se siente mujer y todo el mundo con la lágrima fácil, y digo, ¿y las 50 mujeres que llevamos asesinadas? Uh-huh. Las 103 asesinadas el año pasado. ¿Cuántos programas de televisión vemos que hacen en prime time? No solo eso, tú lo hablas en el libro y lo denunció Juana Gallego, se ha denunciado por varias asociaciones feministas, y se ha pedido que se aclare en qué se está destinando el dinero del Pacto contra la Violencia de Género, porque ese es un dinero que es exclusivo para erradicar la violencia de género, para trabajar con víctimas de violencia de género. Y se ha publicado que se ha derivado en ocasiones a asociaciones LGTB que tienen sus ayudas, o sea, que nadie va a negar que no tengan ayudas, ¿no? Y el dinero del Pacto de Estado debe ir a lo que debe ir, ¿no? Entonces ahí se está haciendo un mal uso de los fondos públicos que están destinados a las mujeres víctimas de violencia de género. Y es que esto a mí me parece muy grave, porque si hay pocos fondos para trabajar con las víctimas, lo están denunciando las asociaciones que trabajan con víctimas de violencia de género, que no dan abasto, que no llegan y que no tienen financiación. Si encima esos fondos se van a desviar, pues bueno, como se ha publicado el Festival del Perreo y... Sí, claro, que nos quieren ahora perreando totalmente, siendo zorras, es lo más maravilloso. Y cosas así. Pero no solamente el Pacto de Estado, que por supuesto, o sea, es nefasta la gestión que se estaba haciendo, incluso la anterior señora delegada de violencia de género y tal, no sabía dónde estaban los 800 millones acordémonos, que tenemos mucha y muy buena memoria. Es que se están malversando fondos para campañas supuestamente de igualdad, donde hemos visto que ha habido plagio, donde ha sido millones tirados a la basura, cuando las mujeres y sus criaturas no están teniendo a lo mejor ni siquiera becas para poder que sus hijos vayan al colegio, o no pueden trabajar. Esa es la realidad. O no tienen un recurso habitacional. Tienen un recurso habitacional. O están cerrando los pocos recursos habitacionales que hay. Nos estamos encontrando la voladera, que tiene un trabajo brutal en Granada, que es feminista, y como dice María Martín, su presidenta, que trabajan a pulmón, que están viendo cómo las mujeres... Es que yo he estado con ella también intentando, desde calefactores, mantas, ropa, llenar el carro para familias que estaban en casas de acogida. Eso es lo que tenemos que hablar, no tanta té. Eso es lo que tenemos que levantarnos y por eso salir a la calle. No, ahora es el orgullo, tenemos un orgullo un mes entero, y luego en el mes de febrero también, y luego en el de marzo y luego en el de abril.
De verdad la sociedad no puede abrir los ojos a darse cuenta de este bombardeo en 5 años, sobre todo aquí, ¿a qué se debe? Sí, desde luego. O sea, los últimos 5 años ha sido brutal, ¿no? Entonces, desde la conciencia que una tiene cuando vives de verdad el feminismo, pues se te pone muy mala la sangre, se te calienta mucho porque tú estás hablando con esas mujeres, con esas chicas jóvenes, con niños también incluso, ¿no? Que no están teniendo una ayuda en esa infancia tan importante y ves que se está tirando el dinero en estudios sobre el no binarismo con 20 personas de público, ¿no? Y con eso ya hacen un estudio el Ministerio de Igualdad y venga, ahora tenemos también que meterlo en el DNI, ¿no? O sea, pensemos por qué se nos está diciendo este es el mensaje y qué es lo que nos quieren colar. Y lo que nos quieren colar es lo de siempre, pero que bueno, el gatopardismo de toda la vida, ¿no? Que parece que todo cambia y en realidad no es que no cambie, sino que encima estamos yendo bastante hacia atrás. Hacia muy atrás. Exacto. ¿Cómo recuperamos todo eso atrás ahora que hemos llegado? ¿Con qué confianza va una mujer a denunciar ahora? Cuando además tenemos el ministerio que dice, uy, que este es un problema muy grande, esto no sabemos qué hacer. ¿Con qué confianza? Sí, cuando estamos viendo que en multitud de ocasiones mujeres que están denunciando la situación se ven en situaciones muchísimo más complejas, muchísimo más amenazadas o con jueces que para nada están cuidando de estas mujeres que están sufriendo violencia o incluso las obligan a vivir cerca de su maltratador o tal por el tema de los hijos o tal. La verdad que es un tema que duele, duele, porque cuando yo estoy muy en contacto con las asociaciones, con las casas de acogida, con muchísimas víctimas y muchos supervivientes y de verdad es que la gente sigue sin saber lo que es la violencia machista. La gente sigue sin saber cómo te puedes recuperar de una violación grupal, que desgraciadamente está a la orden del día nuestras chicas. Y cada vez va más. Y cada vez más pues por ese consumo de la pornografía y por esa pornograficación de la sociedad en sí, ¿no? Y cómo nos están cada vez metiendo más en esa jaula de opresión. Y entonces te entra tal rabia y te sientes tan impotente porque es que además el teléfono que estás ahí en el día a día, ¿no? Da igual que sea fines de semana, que sea mañana, que sea tarde, que sea noche. Esa es la realidad y la cotidianidad de la violencia machista, del maltrato social e institucional que está habiendo, ¿no? Y de eso es de los que nos deberíamos de estar ocupando, en lugar de tener que escribir un libro así. Me encantaría no haberlo tenido que escribir, porque significaría sobre todo que no hay niñas y niños que ahora mismo están siendo maltratados, y familias también de forma colateral, ¿no? Está ocurriendo un poco con este tema. Yo lo he visto en diversas formaciones universitarias y demás, que estamos teniendo el problema de que pues cuando tratas temas que tienen que ver con el sexo, con la sexualidad, con la pornografía, con todo lo que pues, se relaciona con la sexualidad humana, nos estamos encontrando que en el momento en que hay que hablar de biología no se puede hablar. Estamos negando la ciencia en pos del mercado. Claro, porque el poder elegir las identidades es un poco como poder elegir la ropa que me pongo, el color del pelo que me pongo o tal, que no es más que moda y forma parte de la performance que estamos llevando a cabo. Pero ¿qué diferencia hay entre lo trans, esto que se ha convertido en lo trans, que ni siquiera es transexual ni transgénero, es lo trans, porque dentro de lo trans ya está la transdiscapacidad y otras formas. El transespecismo, es que claro, a lo que hablábamos antes, la T es la puerta de entrada para que luego entre la maldita. Claro. Si yo quiero ser un cocodrilo y me quiero... Bueno, un cocodrilo no, pero estamos viendo redes sociales como TikTok a una chica joven que era una cerdita que estaba con sus orejas de cerdo con mierda alrededor y haciendo, pues no sé cómo hacen los cerdos, o hay un caso de un niño en un colegio de Andalucía que es un gato y que le llevan con su arenero y los padres, por favor, que traten bien a su hijo, cuando yo me pregunto... Porque que es un gato. Que es un gato, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿de verdad
verdad que hay padres y madres que igual que nos dan un carnet de conducir y nos hacen un examen para que podamos ponernos al mando de un coche con el que podemos llegar a matar si no sabemos bien, pues yo me pregunto, y por eso es la infancia trans. La infancia trans no existe, como las niñas no existen. Creamos y fabricamos una industria del género que haga pensar a la sociedad que necesita de eso, y en realidad lo que necesita es clarificar ideas y tener conceptos muy básicos, muy bien estructurados para simplemente pensar. Pero vuelvo a lo mismo, como no pensamos porque nos han quitado esa parte tan importante y tan revolucionaria también, porque cuando estás pensando estás cuestionando, entonces claro, por ahí no te cuelan nada, y de esta otra manera, si te están bombardeando constantemente, pues llega un momento que es como cuando vemos muertos y muertas, ¿no? Te insensibilizas de tal manera, bueno, pues como te han metido tantos mensajes supuestamente a favor de los derechos humanos, porque a ver, qué bonita tú o yo, si nos dicen, le quieres quitar un derecho humano a una persona, vas a negarte y vas a decir, hombre, ¿cómo no? Claro, esa es la manera. La emoción, al final, es una manera de cautivar y de manipular realmente. Entonces, claro, por ahí ha entrado absolutamente todo y te ha fagotizado absolutamente todo. O sea, es que no hay un diálogo siquiera en el que ya no esté, ¿no? Entonces, frente a la T tenemos que reaccionar con la F del feminismo mayúscula. No hay otra cosa. ¿Qué pasa? Que al final el feminismo sabemos que es molesto al poder y por lo tanto tampoco se quiere implantar. Y estamos desde abajo siempre luchando las mismas, cada vez más también es cierto, pero como no tenemos poder porque no estamos en esos ámbitos de poder donde realmente se decide todo. Es una lucha continua de, venga, vamos a empezar como el día de la marmota aquí otra vez y otra vez y otra vez, y es muy difícil. Es muy cansado. Es muy cansado. Pero bueno, yo creo que la responsabilidad social y política que tenemos en el día a día la podemos ejercer en el lugar de poder que es nuestra familia, que es nuestra casa, que es nuestro círculo más cercano, y esto al final va haciendo como ese efecto, ¿no? De cuando lanzas la piedra en el agua y van rebotando, crear esa zona de seguridad, digámoslo así, que diga, bueno, si desde arriba ya sé que me van a tirar toda la mierda encima, por lo menos que desde aquí abajo, y ese desde aquí abajo cada vez va siendo más grande, y obviamente no vamos a poder acabar con el poder. Yo eso también sí que lo tengo claro, porque cada vez se reafirma más y se reinventa, ¿no? Pero ese poder que sí que tenemos en nuestras manos de cuidar lo que está más cerca de nosotras y de nosotros, yo creo que eso no te lo pueden arrancar. Y más cuando tienes esa conciencia real de aquí, pies en pared, ¿no? Aquí no vais a entrar. Y por lo menos hacemos esa labor. Ya siempre digo, el epitafio hizo todo lo que pudo y más. Yo creo que es un epitafio muy bonito porque tal y como está siendo el día a día de cruel, sobre todo con estos niños y estas niñas, para mí el que cualquiera puede leer el libro, que venga una madre y me dé las gracias por haber estado ahí, es que qué importancia también cuando en el relato de la historia nunca estamos. Cuando tú les das voz, aunque no sabes su nombre y su apellido, el ellas leerse ahí, saber que les has llamado, que las has escuchado, que estás siendo un altavoz y que este altavoz al final se hace más enorme. Grande. Estamos hablando de la asociación, o sea, la mayoría de las mujeres, mamás, que has entrevistado son de la asociación Amanda. Son de Amanda y otras no tanto. Vale. No quiero decir no tanto, quiero decir que otras no, no. que Pero no sí que es verdad dentro. que el germen nace a través de Amanda, porque es verdad que han hecho en muy poco tiempo una labor encomendable por esa fuerza que se tiene como madres, ¿no? De denunciar. Y cómo han encontrado la manera al final de acabar llamando a las puertas de poder, reunirse con las administraciones, reunirse donde haga falta, aunque no las escuchen o las den con las puertas en las narices. Sí, no, y además lo tienen todo en contra, porque los medios de comunicación no les dan altavoz. Nada. Pero aún así ellas siguen con su labor de hormigas, ¿no? De decir, bueno, vale, pues si no es por aquí, va a ser por allí, y si no, por allá, ¿no? Entonces, claro, empecé a entrevistarlas hace 5 o 6 años a madres que no formaban parte también de la asociación porque ni siquiera existía, luego ya existió, entonces... Y hablando con Carola López Moya, que es psicóloga y también muy, muy reconocida, autora de La secta, y yo decía, Carola, tengo ganas de escribir un nuevo libro, ya... te lo pide el cuerpo, ¿no? Cuando escribir para ti también es una manera de dibujar el mundo y de ser parte consciente de esa revolución a la que antes... Y me dijo, no, ya falta un libro por escribir, y yo creo que sería muy importante, y es darle voz a las madres, ¿no? Y dije, ostras, pues si tengo todo el material, si tengo ese LinkedIn de la maternidad, porque realmente es el que trabajo y las conozco, y también se abren contigo de una manera distinta porque saben que están en una zona segura.
pues he hablado con muchísimas de ellas, ya no solamente aquí, también en otros países, y bueno, pues la verdad es que todavía te da más fuerza para denunciar desde el periodismo, ¿no? Antes que hablabas tú de que los medios de comunicación, desgraciadamente sí, entonces bueno, como altavoz poquito el que detenga, pero con la fuerza y el convencimiento yo creo que también es muy bonito esto que he podido hacer, ¿no? Y que haya quedado plasmado también una editorial grande, que al final ese es el efecto que puedes hacer, ¿no? De cuanto más grande a más llegas, y creo que también esto es lo bonito que se está dentro del dolor que hay detrás, pero es la de decir, por fin la gente ya está empezando a ver que lo que hay que hacer es apartarse de todo esto cuanto antes, y si no, buscar las herramientas para que no pase en mi familia. Vale. Te voy a hacer una pregunta súper concreta, súper directa. ¿Está el feminismo en contra de los y las transexuales? A ver, es que yo creo que la transexualidad tampoco existe. Si el problema es que vivimos en una sociedad equivocada, que nos está diciendo que lo equivocado es nuestro cuerpo. Lo equivocado realmente es el género que nos está construyendo de esa manera. Entonces, por lo tanto, si no hay infancia trans, tampoco tendría que haber transexualidad. Pero obviamente no estamos en contra de que todas estas personas reciban la ayuda que necesitan. Es que, claro, les quitan absolutamente cualquier herramienta. ¿Cómo vamos a estar en contra de que a una persona se le ayude? ¿De verdad tan malas piensan que somos las feministas? Esta es la... Sí. Bueno, claro que lo piensan, por supuesto. Claro. Pero vamos a ver cómo, igual que antes de derechos para todo el mundo, pues yo quiero que esa persona que tenga que aceptar que tiene un problema, porque al fin y al cabo es un problema, y esto no es estigmatizar. Es que como cuando tú tienes que abordar un problema, tienes un problema, y en tu caso no estás acostumbrado, no estás a gusto con tu cuerpo, porque sientes, ahí hay un problema que tienes que tratar, en el sentido no de que seas una persona enferma, sino que tienes que resolver algo, y ese algo tiene mucho que ver con ese constructo y con esa educación que tú has recibido. Si viviéramos en un mundo donde no hubiera cajas azules ni rosas, no habría personas transexuales. Y no estamos en contra de las personas transexuales para nada. Iria Marañón, Sí, al preguntarle por este tema, me decía, yo, no, o sea, de hecho, no es la primera ni la última feminista que le encantaría sentarse a debatir sobre este tema con personas trans o pro-trans, para crear un relato y un diálogo en el que se pudiese construir de otra manera, ¿no? O sea, no con esta división tan brutal y tan radical. Espera, que me voy a quitar esto que me está... pues Iria Marañón me decía, es que yo cuando en algunas formaciones o tal, me han rebatido el tema de la abolición de género o tal, o la caja rosa, la caja azul. Siempre que me han rebatido, se escudan en estereotipos precisamente. Claro. O sea, todos son estereotipos de género. Entonces, claro, ¿cómo podemos explicar qué es la abolición de género para que todo el mundo entienda que el feminismo radical lo que busca, lo que pretende, es que no haya caja rosa, caja azul, sino que tú puedas ser la persona que quieres ser sin necesidad de identificarte de ninguna manera? O sea, tú quieres ir vestida de rosa, pues ve vestida de rosa. Pero rosa es un color. Quieres Exacto. jugar al balón, es una pelota para divertirte. Claro. Es decir, seas lo que seas hombre, seas mujer, y ya no hay más. Porque, claro, también hay otra cosa que es indiscutible. El sexo biológico es ahí, está ahí, y somos, o sea, nacemos hombres o nacemos mujeres. Es que somos una especie humana para seguir reproduciéndonos, que se nos olvida, y lo del sexo pues tiene muchísimo que ver con eso, y claro. La orientación sexual va relacionada, íntima y ligada con eso. Y ahora lo que estamos haciendo es, vamos a negar esto que tenemos porque hay una T que nos está diciendo que ahora ya cualquiera puede ser mujer. O sea, usurpan la palabra, y no solo la palabra, sino lo que significa, sí. Y encima no podemos alzar la voz nosotras porque es que le quitamos derechos. Perdónenme, hasta aquí podríamos llegar. Cuando sí, nosotras sí. Desde que nacemos sabemos lo que significa que te estén poniendo ya unos pendientes, que te estén marcando ya de alguna manera, que te estén señalando y diciendo, este es el camino que vas a tener que seguir. Y como tú acabas de decir, son estereotipos.
Son cosas, gustos de chicos o de chicas, o sea, sexismo en estado puro. Y romper el sexismo, ¿eso es algo negativo? Claro, es que yo creo que quizás, no sé, pero quizás ha llegado antes la teoría del género que la teoría de la abolición del género, ¿no? A lo mainstream, vamos a decir, ¿no? Claro que ha llegado, porque es mucho más cómodo y es mucho más poderoso. Claro. Y al final es ese gatopardismo, al final es lo mismo de antes, el patriarcado, lo que pasa es que ahora le han puesto plumas, le han puesto maquillaje y le han puesto derechos. Porque uno de los argumentos que yo he escuchado más dentro del feminismo y dentro de bueno, pues las personas que se están mojando y que están dando la cara y que están hablando de estos temas, uno de los argumentos que dan para explicar cómo afecta la teoría trans o la ley trans o tal al tema del género y al borrado de las mujeres y a todo esto. ¿Qué te iba a decir? Ostras, ahora se me ha ido. No pasa nada. Que a lo mejor estamos hablando de la categoría mujer y todo ese efecto jurídico que se deja de tener, ¿no? A lo mejor claro, sí, va por ahí. Claro, el problema de todo, se está creando un neolenguaje, ¿no? En el que pues ya no somos mujeres, sino cuerpos gestantes, uteroportantes, o sea, toda esta parafernalia de palabras que me encantaría saber lo que dice María. María Martín, la llamamos ahora mismo, ¿eh? María. Me encantaría saber lo que dice, porque es verdad que, o sea, se están inventando una serie de palabras justo para que cuando tenemos que hablar de cosas biológicas no tengamos que utilizar la terminología adecuada, que yo creo que están haciendo un flaquísimo favor a tal. Pero es que se están reescribiendo cosas científicas para introducir este lenguaje y borrar el lenguaje previo. O sea, si estamos hablando de mamíferos, animales, de chimpancés mismamente, no tenemos ese problema. ¿Por qué con la especie humana de repente surge todo esto y no podemos, y no solo no podemos, sino que la ley puede caer sobre... Sí, no puede caer, no cae todo el peso de la ley. Pero fíjate qué pasa con la M de mujer. Porque, oye, ¿cuántos relatos de hombres trans estamos viendo? O hombres trans empoderados, ¿cuántos? ¿Por qué no nos preguntamos por qué todos estos señores que aparecen como mujeres empoderadas, que a la gente, vamos, le cae la lágrima con una facilidad, porque de repente a los 52 años se pone una falda y tacones y ya se llama Eva, digamos, X, empresaria súper importante, y ha estado toda su vida siendo el hombre que le da la gana, y ahora de repente también puede ser la mujer que a ella le dé la gana, y nos quita toda esa categoría jurídica que ni siquiera hemos llegado todavía a conquistar, y que no podamos nombrarnos como lo que somos y por quiénes somos, ¿no? Entonces es muy curioso, porque claro, a través del lenguaje también tú manipulas de una manera muy directa. Y cómo creas esa referencia repitiendo y martirizando, ¿no? Y ahora resulta que ser mujer es un sentimiento, y esto lo repetimos siempre, ¿no? Pues no, ser mujer es nacer mujer, no hay más. No hay más. El resto es intentar parecerse estéticamente a ese estereotipo que se supone que es una mujer. Pero tú lo que sientes desde que naces como mujer, por más que quieras, no lo puedes imitar siquiera, porque al final va a ser algo que no tienes naturalmente, no puedes fingir. Es como las chicas que ahora dicen que son chicos, se han cortado sus mamas y crees que van a ser hombres por haberte amputado tus mamas. No. Pues esto es lo pueden mismo. performar. Pueden performar, pueden creer, hacerles creer, pero ¿tú crees que la sociedad, y sobre todo esos hombres, van a aceptarles, o aceptarlas, mejor dicho, para no comprar su discurso, van a aceptarlas a ellas como hombres? No se lo creen nunca. No se lo creen nunca. Ahora, eso sí, ahora damos premios de talento, los premios de Goya o los premios tal, a mujeres trans, porque son lo más de lo mismo. Es decir, te quitan no solamente llegar a esos lugares de puedo ser actriz, sino que además están haciendo un borrado absoluto. Y ya no solo eso, porque hablemos también de las viudas trans. Esto es otro temazo. Claro,
Las viudas trans, es decir, las mujeres que están casadas o que siguen casadas o ya no, pero ha llegado un momento en que ya les ha explotado la cabeza porque eso es otro tipo de violencia machista y de repente tienen que aceptar que su marido deja de ser su marido y ahora es una mujer y además es una mujer que se parece muchísimo a ella, ¿vale? ¿Cómo tú vas a aceptar, tú, si te has casado porque eres heterosexual, ese señor, por mucho que quiera ser mujer, va a seguir siendo heterosexual también? Este es el doble tirabuzón, ¿no? El doble rizo que hace, pero te está obligando a ti sí, que estos son las mujeres trans que se dicen lesbianas. O sea, bueno, estos hombres que cualquiera habla de toda una mujer trans. Tú imagínate que este hombre ahora de repente es mujer trans, pero estaba casado felizmente. Y sigue casado felizmente, claro, felizmente según su felicidad patriarcal de toda la vida, de tú haces lo que yo te digo y aceptas, ¿no? Sí, yo sigo en el mismo lugar. Y esta mujer y esa familia que hay ahí, ese trauma, porque incluso está arrebatando la maternidad a la mujer que ha parido y ha porque son madres, porque ahora ya son madres. No gestantes. Ahora son madres también. Sí. Perdóname, sí. O sea, ese ya no es borrado, es barrido absoluto de dónde vamos a encontrarnos si estábamos buscando el relato, si estábamos intentando ser protagonistas y sacar a la luz lo que somos y lo que sufrimos. Ahora resulta que nos vuelven a meter al vacío absoluto, al backstage, porque las estrellas líderes son estas mujeres trans. Ya. Cuando las cifras dicen que antes de las leyes trans sí eran hombres adultos los que transicionaban, de 40 años en un 80% de media. Y ahora el 80% son menores de 13 a 17 chicas. Adolescentes, mujeres que coincide con los malestares de género que estábamos hablando propios de la adolescencia y que, por lo que tú publicas en el libro, entre un 75 y un 90% con el acompañamiento adecuado suele desaparecer ese malestar. Claro, ese malestar. En realidad, claro, si nadie te está contando eso, luego cuando se te ha pasado esa edad de la adolescencia, donde tú ya dejas de ser adolescente, creces, piensas, dices, no, es que a mí no me pasaba absolutamente nada. Pero este otro mensaje no es interesante para el lobby trans. Claro, porque a esto también se une un poco que el tema de las identidades queer es un poco, a ver, no quiero ser frívola, ¿no? Pero a mí me recuerda muchísimo a las tribus urbanas de los años 80. Con la diferencia que no te hormonabas, que tú te querías poner el pelo o te vestías. Claro, pero es una manera de performar entre tu grupo de iguales para sentirte identificado. Exactamente. Yo era amor, el otro era punk, el otro era rocker, y se iba con su grupo. O pija o lo que fueres. E incluso en un mismo grupo uno era de cada cosa. Eso es. Y performabas, porque era otra performance. Performaba pues yo soy heavy, pues se te pasaba la adolescencia, llegabas al mundo adulto y bueno, ahí aparte había unos valores culturales, ciertas identidades y tal que iban diluyéndose, te podía quedar la cultura, el cine, la música, pero luego todo lo demás se iba pues un poco diluyendo y tal, y te convertías en la persona adulta que había fluido contigo. Sí. Y cuando hablo de fluir, hablo de crecer, de madurar y de tal, ¿no? ¿Me entiendes? Nada que ver con el género fluido. El tema es que yo creo que pues eso, que se está mezclando en un mundo hipersexualizado. Se está utilizando todo esto también de forma neoliberal para el consumo más brutal, y luego aparte toda la industria estética que hay detrás, la industria del malestar corporal, que de eso sabemos mucho las mujeres, y que sigue cebándose con nuestros malestares que tienen mucho que ver con el género. Totalmente. Porque nosotras estamos muy incómodas con nuestros cuerpos cuando engordamos, cuando tal, porque el género nos está diciendo que es que debemos ser como pues una supermodelo X que no existen en la realidad, porque están súper creadas pues ya está por inteligencia artificial. Pero fíjate hasta dónde estamos llegando, que ahora los cumpleaños de las niñas se celebran en los centros de estética. Hostia. Claro, esto no lo sabía. Esta clientela ahora mismo, porque es doble clientela, porque va la mamá con la niña. Madre mía.
Entonces pasas Esto por no caja sabía. doblemente. Ahora mismo es un mercado muy emergente y donde además los cumpleaños ya no solamente son en clínicas de estética, sino bueno, es que estoy en esta etapa donde Sí, yo sí. lo estoy viendo y claro, como cada vez que tengo que buscar dónde celebrar un cumpleaños, buscas plan B que no sea los parques de bola, porque ya estás un poco cansada de los parques de Claro, bola. yo es que no he llegado Entonces, todavía a estás esa edad. esa edad, ¿no? De llegar y ya no solo eso, que si tu hija aprueba las notas, le hacemos una operación de pecho para aumentar el pecho, tatuaje, Sí, sí, sí. quiero decir. Sí, Entonces, micropigmentación, micropigmentación, ahora que pincharse sí, que botox. pincharse botox, que si ahora pómulos, que si ahora me voy a la peluquería, pues claro, yo recuerdo cuando era joven iba a la peluquería, pues cuando ya mi madre no me podía cortar el pelo porque me lo dejaba corto feo, ¿no? Sí, Pero sí. tú ahora vas a la peluquería a teñirte el pelo y ves a niñas o haciendo la manicura. O sea, me he encontrado más de una vez y supongo que no creo que te estés alucinando, que No, también de niñas pequeñas con sus madres pintándose las uñas. Mi niña llega a casa y dice, mamá, es que mi compañera, y ves que va con las uñas pintadas de rojo. Mi hija a mí me ha pedido... Y yo le he dicho, no hija, le vendo todavía la moto, creo que va a durar poco. Digo, es que eso es para mayores. Dice, ya, digo, pero si se le ponen las uñas malas, quiero decir, tenemos que tener las personas adultas la capacidad de saber dónde estamos y no de decir, porque una criatura te diga, entonces claro, como la criatura te dice que es trans, pues venga, vamos y la dejamos, pues eso, anorgásmica total, infértil total, porque la niña te está pidiendo que de repente ahora es un niño. Es que estamos entrando, o sea, yo con todo este tema de verdad llevo, a mí me cuestiona millones de cosas, ¿no? Entre otras, hasta qué punto las responsabilidades, o sea, la ley trans, por un lado a nivel gubernamental, está adquiriendo una responsabilidad con respecto, o sea, por un lado quitar responsabilidad a las familias. No, es que te quita la patria potestad inclusive. Claro, es que tú no puedes decirle a tu criatura si dice que es trans que... Es que no te puedes negar a eso, o sea, no solamente no te puedes negar a que sí, la tienes que acompañar en ese tránsito. Sí, pero solo eso, porque muchas de las madres que están aquí es que me estaban diciendo, ¿cómo puedo yo de repente, cuando ya llega tu hija, tu hijo te dice que es trans, cuando tú sabes que no va por ahí la cosa, cuando te dicen estas organizaciones transactivistas donde después van y claro, refuerzan a las criaturas, tienes que aceptar que ha muerto tu hija y tienes que dar la bienvenida a tu hijo nuevo. Perdona, ¿cómo vamos a hacer una fiesta de cumpleaños así de fácil? ¿De verdad? Esta es el humanismo que dicen que tienes que sentir como persona. Y ya no solamente eso, las implicaciones que estás teniendo toda esa criatura. Que esa criatura, es que lo estamos viendo porque estamos hablando de una comunidad internacional de personas de transicionadoras de 65.000 personas mínimo en todo el mundo, que todas y no se tienen, muchísimo más, no se de las que datos. no están en las asociaciones todavía, efectivamente, sobre todo porque luego después imagínate de la traca que tú has dado en tu casa para decir que eres trans, ahora di y socialmente que de transicionas, es que me estoy encontrando con muchísimos casos también porque me lo cuentan las mismas chicas afectadas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo le digo yo a mi madre con todo el daño que yo he causado que tenía razón? Porque claro, luego las familias son segundos. Claro, no es por el te lo dije, sino ¿por qué te lo estaba diciendo tu madre? Porque me están contando las madres que empiezan a hormonarse ya con 16 años. Dice, Dios mío, mi criatura, que sé que ha empezado a hormonarse hace 2 semanas, como hablaba esta misma mañana, que yo le digo, hija, que te vas a quedar estéril, pero lo estás pensando. Yo no tengo que pensar en nada en eso, mamá. Ya. Claro, porque tú piensas en ese momento que lo sabes todo. ¿Y si el día de mañana? Pero aunque no quieras ser madre, o sea, ¿qué implicaciones si es que darle un botón a tu desarrollo corporal como mujer, que vas a crear una menopausia precoz, que tus huesos van a sufrir, que se te van a atrofiar genitalmente? O sea, y esas implicaciones que tienes luego hormonalmente, ya no solo físicamente, sino cómo te están afectando a ti a nivel depresivo. Y todos los problemas que tú vas a tener a raíz de eso, porque claro, tú luego no quieras obligar a un chico a decirle que tú eres una chica o al revés, ¿no? O sea, y tú luego dices, ostras, pues esto no es fácil de encajar. Todo esto que me lo están contando las madres y lo están sufriendo porque lo están viendo cómo están sufriendo sobre todo sus niñas, de verdad es que es horrible. Porque además es que no puedes socialmente estás atada de pies y manos, no puedes porque esta ley nacional que se ha aprobado
de repente, rapidito, sin Sí, ningún por la tipo vía de de debate, urgencia. por la vía de urgencia, en agosto además, recordamos todo perfectamente, Sí, sí. porque oye, cualquier otra ley hay un debate en distintas partes, con fuentes, con los expertos. Aquí no ha sido todo rápido. Bueno, esto también viene no solamente de aquí, sino de cómo se estipula también el que cuanto menos debate haya, la gente sabe menos y por lo tanto lo zampas y una vez que ya está la ley, echará tú para atrás. Esto no va a ir para atrás. Ya. Entonces, esa patria potestad, es decir, ese sentimiento que tú tienes como madre o como padre de proteger, y cuando digo de proteger no digo de malcriar, digo de proteger a tus hijos o a tus hijas, te lo arrebatan porque una tercera persona llamada ley trans, o si no un juez o una jueza que después es quien tiene que decidir, que decide incluso si no has ejercido ese delito de odio contra tu hija, a lo mejor te devuelve la patria potestad, a lo mejor, ¿eh? Y si no hay una tercera persona que se inicia un procedimiento jurídico para ver cómo solucionar esto en casa. A mí esto me recuerda muchísimo a los arrancamientos de criaturas, de manos de los maltratadores, que les están diciendo a las madres que no son buenas madres y que te los arrebato y se lo doy al maltratador. A mí esto me recuerda muchísimo, me parece un paralelismo brutal, porque en el fondo te están arrancando lo que más quieres para hacerte el daño mayor que tú puedes tener. ¿Y Pero cómo ¿ha habido algún caso de quitarle la patria potestad a...? Conozco. Y conozco ahora mismo litigios en el que además un padre maltratador esa violencia vicaria la está ejerciendo a través de esto. A través de Esto también lo cuentas en el reafirmar. Ese es un caso, pero es un caso que se está multiplicando porque además es que es la estrategia, ¿no? Claro, es otra manera de seguir maltratando, ¿no? Entonces, ante un juez ahora tú tienes que demostrar que eres buena madre, te tienen que hacer a ti un test para demostrar que eres buena madre, cuando tú sabes que tu hija lo que ha tenido es un historial de maltrato en casa, de violencia sexual incluso, y que escapa pensando que su felicidad está en hacerse transicionar. ¿no? Este es un tema que me interesa mucho porque dentro de esos malestares de género de la adolescencia, los casos de abuso están detrás muchas veces de ese malestar y pasan desapercibidos. Entonces, es cierto que hoy en día, pues, claro, toda esta magia mediática que hay alrededor de este tema puede hacer que víctimas de abuso se identifiquen como personas trans porque no han tenido la terapia adecuada para trabajar el tema de su abuso. No tenemos la terapia siquiera para esa violencia machista. Claro, por eso digo. Se aprovechan de esa debilidad, de ese punto, para captar. O sea, ese otro caso de la primera madre que yo entrevisté, precisamente pasaba eso. También la madre víctima de violencia machista, la hija víctima de violencia machista de abusos sexuales, y su fuga de todo eso es, de repente conozco a una chica en un parque que está metida en la secta T, y ya de repente, ahora soy un chico y ya llego a casa y te pido el binder, la hormonación y demás. Y la niña con 16 años, porque a partir de 16 años ya lo puedes lo pueden elegir, sí. Y en media hora, sentada delante de la médica de cabecera, en la Comunidad de Madrid, salía con su receta de las hormonas. ¿En media hora? En media hora. Porque claro, encima los profesionales, los que son malos, porque son malos, pero los que son buenos, digamos, como están siendo obligados por ley a que no pueden cuestionar. Ya. Pero le llaman terapia de conversión a tú preguntarle a esa criatura qué le está pasando, no pueden. Y aparte estamos en un momento en el que, como están los servicios médicos aquí en la Comunidad de Madrid, donde no tienen tiempo, entonces que tú dices eso, que no te preocupes, ¿no? No. Entonces sales y te puedes ir a la farmacia y ya te empiezas a hormonar, así. Entonces aquí en la Comunidad de Madrid, que eso se ha intentado frenar con una especie de parche que ha querido hacer Ayuso, ahora están rasgándose las vestiduras porque eso es ir en contra de los derechos, ¿no? O sea, hormonar, o sea, quiero decir, me estoy acordando de la droga, ¿no? De los años 80, es que te iba a decir. Donde morían los chavales, sobre todo tal, porque se metían hasta tal, y nos parecía mal y salimos todos como sociedad consciente y ahora nos parece bien que se hormonen, o sea, se están metiendo a esa droga es un poco lo que no levantamos la voz. Es un poco lo que te iba a decir. A mí me recuerda, yo que he vivido, yo soy de Vallecas. Bueno, entonces... Y he vivido en los 80, en Vallecas, sé lo que eran... el yonki de toda la vida. El yonki de toda la vida. Y la madre vecinos del barrio, que, o sea, de hecho la generación de mi madre,
Mi madre tiene ahora 66. La generación de mi madre, pues el 80% fulminados, o SIDA, o cánceres, o sobredosis. Es que no ha habido más. Sí. Entonces, a mí me recuerda mucho, pues, a que hay personas con un malestar físico que tiene muchas veces que ver con abusos, con maltrato o con otras circunstancias, como puede ser el trastorno del espectro autista sin diagnosticar. Totalmente. O otras circunstancias que no encuentran una salida, y si antes eran las drogas o les da por, o sea, en vez de darles por las drogas, pues encuentran una vía aquí, que además nadie les va a preguntar, porque si en la ley anterior tenías 2 años de tratamiento psicológico, y tenías ¿no?, que esperar, efectivamente, para ver si no había reversión en este tema. Ahora no. Con el tema de decir que no es una enfermedad, esto desaparece, y personas que a lo mejor sí que necesitarían terapia, básicamente para llegar a un diagnóstico. Eso es. Claro, porque a lo mejor se mueven hacia la transición no por un tema de disconformidad con su cuerpo, sino por otro tipo de malestares. Pero no se están viendo. A mí me parece que hay una dejación a nivel sanitario, a nivel de salud pública, que habría que pensar, que atajar. A mí es que esta ley, de verdad, primero, me pasa como con todo lo que es tratar de crear un derecho de un deseo. Ese es el problema, que aquí lo que se hace es que una industria ha creado una ley para acomodarse a seguir haciendo caja. Y no hay más que eso. Y hay unos poderes bestiales detrás, y esto lo hemos visto en otros países y se ha replicado aquí, y lo hemos comprado en lugar de ver como otros países como Suecia, como Dinamarca, como Holanda, justamente el país del protocolo, de la afirmación, ya está diciendo hasta aquí hemos llegado, estamos viendo que lo que hemos hecho es maltratar la salud de los menores, que estamos hablando en Reino Unido, donde ha habido casos de niños hormonados con 3 años, el menor. De 1950 casos que se han tratado en esta clínica, que incluso hasta 18 doctores y doctoras salieron de ahí especiados, porque dijeron lo que estamos haciendo es lejos de preservar la salud, porque el código deontológico. El código deontológico es no enfermar, o por lo menos si llegas a una persona que tienes problema, acompáñala y que no le vaya más, ¿no? Y se han dado cuenta de que esto realmente lo que estaba haciendo ya no solamente es enfermar, es un maltrato en toda regla, ¿no? Y ver que criaturas con 3 años que están dando formación para niños y niñas en los colegios de aquí de España. No me voy ahora a Inglaterra, ni me voy a Dinamarca, ni a Holanda, me voy aquí, ¿vale? Aquí mismo en este ayuntamiento han estado haciendo un cuentacuentos drag para niños y niñas de 3 a 11 años. Nada. No te dejaban entrar. No me dejaban entrar porque claro, si lo cuentas, imagínate, ¿no? Pero ya no es eso. De madres que también con las que he hablado, en Cataluña en este caso, una formación para sus hijos en primaria de 3 años. Para ya meterles la galletita de jengibre y para ya meterles en el cuerpo la té. Y una vez que te metes, pues naturalizas que eso es normal, y después de que tú ese concepto te lo comes como la galleta maravillosa, pues ¿qué viene después de eso? El tratamiento y la hormonación, y es decir, ya una vez que te tienen captado, y luego cuando quieres salir de ahí, todas estas personas, estas mujeres que quieren salir de ahí, que encima les niegan que son también transexuales o que son trans, porque claro, aquí el trans y el ser mujer deciden ellos quiénes son, ¿no? Y las personas que han estado transicionando y después detransicionan, no son trans tampoco, ¿no? Pero ¿qué ayuda se les está dando? Porque cada vez está aumentando esta comunidad. El número de desistidores y desistidoras, que son, para quien no sepan todavía, las personas que afortunadamente no han tomado la determinación de medicalizarse, se han dado cuenta antes de que realmente no había ningún problema con ser quienes ellas eran, o ya de transicionar es que una vez ya hemos dado el salto mortal y nos hemos hormonado y nos hemos amputado y nos hemos operado, y ya. Una vez haces esto, no hay marcha atrás, ¿no? Hay que seguir hormonándose de por vida. Claro, te puedes dejar de hormonar, pero con los efectos de un tratamiento experimental que está siendo brutal.
O sea, están de dolores, de no poder dormir, de dolores de cabeza, jaquecas, de falta de respiración, o sea, claro, porque estamos hablando de tratamientos experimentales que estaban dando antes a violadores para castrarles químicamente ese deseo. O tratamientos que son para cáncer se lo estamos dando a los niños con el Lupron. O sea, es que la propia comunidad médica no sabe lo que está haciendo. Gente que ha sido y que está transicionando te está diciendo, es que cada vez que me iba a una operación más porque tenía unos dolores que me moría, porque le habían hecho una neovagina con unos dolores de sangrado horrible, de no poder dormir, no poder ser un ser funcional, cuando lo operaban no sabían a lo que se enfrentaban, porque claro, esto es una medicina nueva. Por lo tanto, están experimentando con tu cuerpo, a lo que hacíamos antes de la disociación, ¿no? A ellos no les importa el sufrimiento de estas personas. Entonces, claro, es como... Y encima, a ver quién tiene dinero para eso, que lo estamos pagando también ese tratamiento con el dinero público. Se está pagando con la... Hasta hace 2 días no podíamos ir al dentista ni nos podíamos tener gafas y tal, pero ahora de repente todo esto sí que lo estamos sufragando. O sea, yo entiendo que te quieras hacer... No que te quieras, que tienes un cáncer de mama y te tienes que hacer una doble mastectomía. Pero estamos diciendo que es que estamos haciendo dobles amputaciones de sanas, de mamas sanas. Sí, de mamas sanas. A niñas, a chicas. Pero es que ni aunque tengas 18 años. O sea, si para hacerte una ligadura de trompas con 30 años te dicen, pero señora, ¿dónde va usted? Oye, pues si el día de mañana quiere ser madre, que lo he vivido yo. Yo tenía miomas y me he tirado 10 años, por favor, pidiéndoles que me quitasen, o sea, la histerectomía porque me desangraba. Bueno, pero es que ahora están las chicas pidiendo la histerectomía. Claro, pero yo era por un motivo, claro. Porque me desangraba, no porque quisiese, y me decían que no, hasta que no pasase de los 45 ni hablar. Y porque con 45 ya piensas, ¿no? Ya claro, ya puedes no ser madre, claro, ya dejas de hacer tu función del género, claro, como todavía era reproductiva. Claro, eres materia prima para seguir llenando este país de no podían hacerme una histerectomía hasta que no pasase esa época. Entonces, a mí la distopía. Claro, a mí me parece salvaje que una chavaluca ahora diga que necesita hacerse una histerectomía, porque además hay un testimonio en tu libro que lo cuenta, ¿no? Y esto entronca también con las problemáticas que tienen las sobre todo mujeres, ¿no? Que son como adictas a las operaciones de estética, que por más que se operen no se van a ver bien y cada vez se convierten más en pues eso, o sea, se destrozan el rostro, el cuerpo, tal. Hay un testimonio en tu libro que está hablando precisamente de eso, que por más que se operaba, por más que tal, no terminaba nunca de ser una mujer. Claro, porque en realidad, claro, estamos hablando de algo completamente inmutable, que es el sexo biológico. Entonces, me van a fundir. Claro, pero bueno, quiero decir... Bueno, te fundes conmigo y eso es sororidad. Sí, total. Pero lo que quiero decir es que tú puedes performar de lo que quieras. Puedes performar de lo que quieras. Todos podemos actuar, pero lo que somos es lo que tú decías, es lo que somos. Entonces, el tratar de sanarnos a base de convertirnos en algo que no podemos ser, a mí, pues eso, me parece que genera todavía muchísimo más malestar. Y luego, claro, cuando hablamos o sea, esto me recuerda también un poco a lo que ha pasado con la crisis de opiáceos en Estados Unidos, ¿no? O sea, como la gente no se puede pagar una operación para sanarse, lo que hacemos es medicarlos con analgesia para el dolor, porque no pueden pagarse la operación. Que acabamos convirtiendo a todo el mundo en adicto, que por eso está el fentanilo como está, y es una manera también, pues aparte que el pelotazo que dio Purdue Pharma, o como se llamase, ¿no? con los opiáceos, me recuerda un poco a esto, ¿no? O sea, no te vamos a convencer de que esto que tú quieres es una utopía, no puede ser. Entonces,
drogamos. Te drogamos, te medicamos, tal, para que te convenzas, para que vivas pero una fíjate, ficción. Llega un momento en la vida en que todas y todos nos miramos frente al espejo y nos tenemos que reconocer. Y tenemos que reconocer en la intimidad de esto es lo que yo creía, esto es lo que yo quería, y esto es lo que está pasando con muchas, sobre todo de transicionadoras, que se dan cuenta de que no era por ahí. Por ahí no era, todo lo contrario. Y claro, pero ya ese camino que has hecho para atrás es imposible, ya no lo vas a poder recuperar con todas las cosas que te has perdido por el camino. Entonces, claro, ese martirio mental que tienen ahí necesitan realmente. Si antes necesitaban ese acompañamiento médico de un psiquiatra, de una psicóloga, de un especialista que supiera tratar de verdad la raíz del problema que tenía, si de verdad se abordara la salud mental, que me hace mucha gracia, claro, no los dejamos vapeadores, la ministra de Sanidad, les parece fatal. No, vapeadores no, pero oye, que se hormonen y se amputen le parecen fenomenal. Bueno, a ella y a todo el mundo que le da lerele, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esta es la ministra de Sanidad que tenemos, ¿no? O ahora un gobierno que va a constituirse con gente científica para demostrar la verdad. O sea, la ciencia por un lado y la negación de la ciencia y la religiosidad por otro. Esto es lo que estamos creando. Pues si desde arriba nos están martirizando y lloviendo con esto, pues desde abajo, ¿qué hacemos? Salvo que pienses un poquito. Rosa Cobo, hace poco, en un taller en el que estuve con ella y demás, hablando de este tema, me preguntaron por su opinión sobre todo este tema y tal. Entonces, ella puso de manifiesto algo que a mí me parece fundamental y que quizás, y dijo un poco lo mismo, ¿no? Dijo, igual ahora me crucifican por lo que digo, sí, ¿no? Se nos van a crucificar igual, pero yo crucifico con razones. Pero ella, sí, pero ella decía algo que a mí me parece interesante. Y es que el feminismo quizás no había sabido entender o no se había dado cuenta de, como que se nos había pasado un poco el tema, de qué pasaba con las adolescentes, con estos malestares de género que estaban provocando toda esta dinámica. Quizá desde la academia, ¿no? Pero yo recuerdo que las primeras feministas eran las que estaban desde abajo y estaban empezando ya a traducir artículos de lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Inglaterra. Me acuerdo perfectamente de estar en Zooms y de estar en reuniones cuando además era otro momento, y eran feministas de la calle, como tú y como yo, no era la academia entró después, ¿eh? Y hay que reconocer ese trabajo de batalla que han hecho las compañeras desde abajo, porque ya lo estaban viendo venir. Entonces, claro, a lo mejor desde la academia no se veía, pero ¿qué relación más directa hay del género con eso, ¿no? Con todo lo que nos estaba pasando? Vino también la pandemia y esto ha sido la tormenta perfecta. Ha sido la tormenta perfecta. La tormenta perfecta, porque ya no solamente para la pornografía, que ha aumentado a niveles 1000 por 1000, sino sobre todo también como las redes sociales han llegado a las chicas y a los chicos jóvenes en ese momento en el que tú tendrías que estar fuera relacionándote con tu compañero o tu compañera de clase, estabas en la red social y la red social te estaba lanzando el mensaje a través de los TikTok, a través de Instagram, a través de los chats y luego a través de Telegram y de los propios grupos que desde las propias asociaciones transactivistas crean para meter a estos chavales y estas chavalas, donde tú ponte a leer los mensajitos que hay ahí, que es que yo los he leído. Perdóneme usted, aquí en España el Código Penal hasta los 16 años el resto es violación, ¿no? Entonces vamos a bajar cada vez más las edades porque los niños y las niñas ahora en esos derechos humanos también tienen derecho al sexo. Y eso lo encontramos también en guías que se están promoviendo en institutos, escritas por toda esta gente bien pensante, que de repente lo que están defendiendo es para que pueda entrar por el otro lado el adultcentrismo, ¿no? El que no infantilicemos a las criaturas, que ellos y ellas mismas pueden llegar a pensar lo que quieran. Esto es muy peligroso. ¿Crees que la educación afectivo-sexual en las escuelas debería ser una asignatura legislada, además controlada por el Ministerio de Educación y a ver quién está detrás del Ministerio? Claro, es que esto tendría que estar en manos de personas expertas y que realmente supieran lo que es la igualdad, pero ya no solamente en el sistema educativo, es que en todo
Tenemos que extrapolar esa asignatura pendiente que tenemos Sí, bueno, lo de en temas... absolutamente todo, pero efectivamente afectivo-sexual, si no nos enseñan y ahora la escuela de enseñanza es el porno o toda esta basura que al final lo que te hace es que no te desarrolla como ser humano, ¿no? Pues si dejamos en manos de leyes encima que lo que te hacen es pervertir en ese sentido la inocencia, pues cada vez vamos a ir a peor. O sea, yo tengo francamente mis dudas de que podamos recuperar a muchos niños, a muchas niñas por todo esto, porque lo que va a implicar en su vida esa pérdida de la inocencia de poder jugar. O sea, es que estamos viendo cómo Crisales está metiendo una guía de que una niña porque juega al fútbol resulta que es un niño. Y ella hay una policía del género dentro de los propios institutos que ella tiene que decir, levantar la campana y avisar. Muchos están dando casos de que las familias se enteran después de que ya han hecho esa transición social sus hijas y que ya no se llaman Lola sino Kilian, y esa transición se la han contado después, cuando tú como padre o como madre no tienes derecho a que te estén contando lo que está pasando en el instituto de tu hija y te llame de repente la orientadora para decir ¿no tienes una hija? ¿Tu hijo ya se llama Kilian? Y esto está pasando, ¿eh? Sí, sí. Esto, o sea, me consta porque muchas feministas lo están denunciando, pese a riesgo de ser agredidas, incluso porque además lo cuentas en tu libro, la cantidad de agresiones que están sufriendo las feministas por hablar de este tema. Cuando además hay algo que me llama poderosamente la atención y es cómo tenemos tan poca memoria, porque si ha habido un colectivo muy proclive a ayudar a las personas transexuales y sobre todo a las transexuales que ejercían la prostitución, etcétera, han sido las agrupaciones feministas, las asociaciones feministas que trabajan a pie de calle. Entonces, y que además denuncian que esta ley no va en beneficio de las personas transexuales. No, desde luego que no, porque ha metido en ese paraguas lo que tú has dicho, tantos, claro, como son tantos géneros lo que hay, asexual, bisexual, trisexual, género fluido, no binario, homosexual, que yo... De bisexual. Bisexual, ¿no? Que yo te pones a preguntar y dices, ¿pero qué estás queriendo decir, criatura? O sea, la confusión más absoluta y ahí lo meto todo, y entonces la transexualidad de repente ya no existe, todo es trans, de repente, todo. Entonces claro, ya no hay, eso es lo que te decía antes, si esas personas necesitan ayuda, se la han arrancado e incluso están intentando defenderse también de esa agresividad y les dicen que dónde van, quietas paradas y quietos parados, ¿no? Entonces ha quitado esos derechos que podían tener de una atención digna, como era la que tenían que tener. Ya no existe eso, entonces claro, todo es estigmatizante y todo es negativo, cuando no hay mayor negatividad y más abuso que el que están perpetrando, porque esto ha sido un caballo de Troya que ha entrado, pero vamos, a lo bestia, ¿no? ¿Crees que podríamos llegar en algún momento a crear una mesa de trabajo en la que estuviesen presentes pues los y las profesionales más necesarios, útiles, preparados, llámalo X, para modificar esta ley trans, que sin duda... Es que la única modificación posible es su derogación. Ya está, es que no hay más que hablar. Es que es como decir, me voy a sentar en la mesa con el proxeneta para hablar con él de que es muy malo. De abolición o de regulación. De violar, o sea, no, aquí no hay que regular, hay que abolir, y eso significa acabar con una ley que no tenía que haberse dado. Y a la que además no ha sido solamente este gobierno progresista sumatorio ahora, ¿no? O sea, es que ahí están todos los partidos. Todo el mundo ha entrado, porque yo he hablado con políticas sobre todo, porque bueno, al fin y al cabo mi mundo son siempre las mujeres, intento que cada vez sean más las que tengan la voz. Decía, es que había veces que es que no sabías lo que estaba firmando, porque el partido te decía que firmar, que no sé qué es peor, si que firmes sin saber o que firmes sabiendo ahora, porque antes había menos información. Es verdad que en el 2014, cuando aquello empezaba, pues parecía más lo de los derechos trans, ¿no? De hecho, la transexualidad. De hecho, yo lo he dicho que yo creo que la inmensa
inmensa mayoría compramos ese discurso. Claro, claro. Y en el momento que te pones a bucear y ves un poco cosas que están pasando y sobre todo el peligro para la infancia. A mí lo que me parece más pernicioso es que la infancia y adolescencia se pueda enfrentar a medicarse con tratamientos experimentales o definitivos y definitorios que les van a producir unas secuelas de por vida y que no se puede hacer absolutamente nada para ello. O sea, es verdad que también echo de menos un poco que la comunidad médica de... Cada vez afortunadamente también están siendo más las voces, porque obviamente es que, claro, es que en psicología, su propio artículo 16, es decir, no te puedes basar en metodologías científicas que no estén demostradas. O sea, la propia Irene Montero, psicóloga, hola, buenas tardes, que debió de pasar por la facultad igual que por el Ministerio de Igualdad, o sea, ni idea. Entonces tú tienes que estar basando en ciencia, ¿no? En algo argumentado, en algo experimentado, ¿no? Me voy a tomar como posología esto que me dicen como las hierbas que me van a sanar. Y el problema es que no son hierbas, el problema es que son tratamientos experimentales muy brutales que luego traen consecuencias también, como habló con el caso de Juana Bermejo, que su hijo, ya mayor de edad, con 28 años, transicionó a mujer pensando que ese era su problema cuando él había tenido una comorbilidad y una serie de problemas adaptativos a nivel social y a nivel personal brutales, y nadie le escuchó. Y lo que hubiera necesitado y lo que hubiera necesitado era una terapia y una ayuda, y no haberse suicidado en el tren, ¿no? Y su madre está desesperada ahora buscando y está contratando, sacando el dinero de donde no puede, incluso haciendo crowdfunding para demostrar toda la verdad. Dice, si es que aunque yo no gano, no me importa, pero que se sepa la verdad, que se sepa la corrupción que hay detrás de todo eso y el daño que está causando. Qué mayor dolor para una madre que ver cómo tu hijo se ha suicidado porque se ha dado cuenta de que no era una mujer. Se ha dado cuenta de que no ha recibido la ayuda necesaria y dice, pues me voy y me suicido. Es que estamos hablando de eso. De menores de 16 años que se están quedando infértiles porque ya se están hormonando. A mí eso me parece una barbaridad. O de mayores que se acaban suicidando. Eso es... Porque también, claro, cuando nos venden lo del suicidio del colectivo T, que es también el que más se suicida, teniendo en cuenta que hablamos de un rato de menos de un 1%, en proporción con otras... Sí, que siempre lo venden, siempre sufren más que todos, ¿no? Siempre, sí, pero que, o sea, al final luego estamos hablando de que estamos hablando de un número de población mínima, muy minoritario, que el colectivo lésbico seguramente sea muchísimo más. Bueno, seguramente no, seguro. Y está completamente invisibilizado. Claro lo estaba antes y lo está ahora. Lo estaba más ahora, que esos tratamientos al final te crean una depresión, y cuando tú además no logras ser feliz, al final en muchos casos en la Comunidad de Madrid ha habido unos últimos suicidios de personas trans. ¿Y por qué se han suicidado? Pues no porque socialmente no les hayan aceptado, sino porque hormonalmente es un tratamiento tan brutal y tan bestial que te promueve una depresión brutal de caballo. Sí, que si encima no estás bien, encima no estás bien, no estás tratado, pues adiós. Pues adiós. Sí, Estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? Para que nos vengan a vender aquí que esto va de derechos. Aquí el único derecho es el mercado, que está jugando con la salud de una generación y de las familias que están alrededor. Es que a nivel afectivo-sexual, una vez más, entre la pornificación, la violencia sexual que se está desarrollando, el abuso de la pornografía, que va a generar una generación incapaz de tener una relación normal, relaciones sanas. Claro. Y luego todo esto, o sea, yo de verdad estoy un poco distópica, es verdad que... o sea, positivas no podemos ser, porque al final somos realistas y sabemos lo que hay, pero bueno, dentro de lo malo por lo menos alzar la voz, ¿no? Que no nos quiten ese derecho de manifestar, y porque van a tener más derechos y más razones desde el colectivo bien pagado frente a las mujeres, que somos casi el 53% de la población mundial. Pues no, la voz por encima del silencio, eso siempre. ¿Cómo llevas el hate? Yo llevo un chubasquero cada vez pues más grande. Sí. ¿Sabes por qué? Porque tengo muy claro dónde voy y tengo muy claro por lo que lucho. Entonces eso puede más que el hate.
eso es amor de verdad. Y el amor que tienen todas estas mujeres, todas estas familias y el crear una sociedad de verdad justa y buena, el resto. Además es que no pierdo el tiempo, porque como sé cuál es el discurso, yo voy a lo mío y lo mío es lo de todas. Nuria, ¿crees que en 10 años, es que a mí me da un poco la sensación de que en 10 años esta burbuja se va a desinflar bastante? Sí. Porque me da mucho la onda de que también, o sea, hay un componente de moda brutal y será sustituida por otra, ¿no? Y acabará volviendo a datos, a números, a cifras bastante más normales o habituales o más, claro, más relacionadas con lo que había antes, ¿no? En cuanto a este fenómeno. Pero claro, el daño que se... Claro, es que las madres, ¿sabes lo que me dicen? No podemos perder un segundo más, porque Claro. un segundo más es una niña o un niño perdido. Claro Que sí. Estamos hablando de vidas. Esto va a estallar, porque es que están en todas las casas. Y entonces va a llegar un momento que es que por mucho que quieran decir, no, vamos a saltar los cielos, pero de otra manera, desde el sentido común. Pero mientras eso pasa, que ya afortunadamente se está viendo, es que siguen sufriendo. Entonces, estas madres no pueden perder. Así que por eso no podemos perder ni un segundo en intentar rebatir, intentar razonar, sino intentar que toda esta información llegue al mayor número de personas. Porque ese es el mayor miedo que tienen, que haya información. Ya. Pero sí, yo estoy convencida de que de aquí a 10 años las cosas van a cambiar. Pero que no esperemos a 10 años, que se puede ser 5 a través de este boca a oreja imparable, que es el que hace que cambien y se vean las cosas, va a pasar. Y que estén ahí todas estas personas, que sean juzgadas, que paguen todo el dolor que han causado. Porque también necesitan las familias y las chicas y los chicos eso. No solamente el que se vea, sino que se juzgue a toda esta gente que ha metido las manos y que ha amputado la vida de las niñas, de los niños y de sus familias. Pues me voy a quedar con eso. Digo que he dicho unas cuantas cosas. Me voy a quedar con eso porque además llevamos ya 1 horita y media. Ostras, perdón. No, tranquila. Pero te traigo una camiseta de recuerdo. ¡Ay, por favor! De Manolita. Soy Manolita. Para que la tengas y me quedo... Me la voy a poner, claro que sí. Me quedo con... No que llevo el micro y te la puedo liar, pero muchas gracias. Me quedo con eso, me ha encantado hablar contigo. Es verdad que es un libro para profundizar mucho, sobre todo porque estás dando datos y sobre todo porque estás hablando de casos concretos y de vidas que están sufriendo y demás. A mí me ha parecido brutal. Voy a entrevistar a Ana Pollán en agosto, o sea que voy a estar con ella también. Fenomenal. Pero me ha parecido, vamos, o sea, de hecho, lo estoy leyendo, no lo he acabado y lo tendré que releer por lo que te digo, porque es un libro... Hay veces que estallan las cosas que se cuentan ahí y porque además eso, cuando doy las fuentes, la gente puede ir ahí. Sí. Puede decir, ostras, que esto no es solamente, esto es la punta del iceberg, lo que aquí sale. Además das muchos datos y puedes, si quieres seguir investigando, puedes seguir investigando mucho más, porque hay mucho, o sea, nos has puesto ahí como una guía para documentarnos, con lo cual me parece maravilloso. Decir que aunque parezca de perogrullo, las feministas no están en contra de ninguna persona, no están en contra de las personas transexuales, ni siquiera de las trans, pero sí que es cierto que han alzado la voz precisamente porque se está medicando y se están hormonando a personas menores de edad que probablemente pudiesen tener otro tipo de conflictos que no son el de la disforia de género o de querer transicionar, y que a muchas personas les está pasando que se dan cuenta un tiempo después, y si afortunadamente no se han medicado, pues genial. Eso. Pero si se han medicado, el problema es pues que de ahí ya hay secuelas. Claro, que no se echen las manos en la cabeza cuando decimos, es que están hablando de enfermos de por vida, como decía claro. una filósofa, ¿no?, que está ahora arriba en el gobierno. Pues sí, desgraciadamente se crea enfermedad donde había salud.
Así Claro. que vamos a luchar por la salud y por la libertad. Pues sí. Manolita. Muchas gracias, Nuria. Yo seguiré leyéndote porque trabajas con mucho rigor y porque este tema, pues bueno, o sea, es un tema que hay que tener muy presente porque Yo te agradezco tener este espacio. Afecta a las vidas de las personas y a mí me parecía interesante hablar del tema, hablar de este tema y sobre todo desde la mirada de la infancia, porque que una persona adulta quiera transicionar, performar, llámalo X, es libre de hacer con su cuerpo, con su vida, hasta cierto punto, Sí. También, porque bueno, ahí podríamos entrar, pero es una persona adulta. Sí. Pero el problema es cuando estamos hablando de menores de edad, que además no es lo mismo medicarte con 30 años que medicarte con 15 o con 10, o como has dicho, en algún caso con 3 años, que es una barbaridad. Así que, pues nada, te doy las gracias por haberme abierto la puerta de tu casa. Literal. Literal. Y ya sabes dónde vivo. Y espero que nos veamos en otra. Seguro que sí. Así que nada, muchísimas gracias a ti también por este espacio de verdad, de luz y chubasqueros. Chubasqueros. Chubasqueros, los que haga falta. Nos pondremos chubasqueros. Os invitamos, Manuelitas, al libro, a pillaros el libro, porque no contaban con las madres de Nuria Coronado. Libraco, y va por la 2ª edición. Hasta pronto. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.